Buenos días, querida familia IDC, qué alegría nuevamente podernos volver a reunir, aunque sea virtualmente. Me parece increíble que ya han pasado cerca de 10 meses desde la última vez que nos pudiéramos reunir presencialmente. Sin embargo, al mismo tiempo poder seguir celebrando que Dios sigue siendo fiel y sigue llevando adelante la misión de su iglesia y seguimos unidos en un mismo espíritu. Quiero aprovechar también para saludar a todas aquellas personas que tal vez se han sumado a la comunidad de IDC desde diferentes lugares y que tal vez no hemos tenido la oportunidad de conocernos cara a cara. Anhelamos el día que podamos reunirnos nuevamente y poder conocer a muchos de ustedes. Hoy vamos a continuar con la serie que comenzáramos la semana pasada, llamada Gracia Renovada, ¿no? Y justamente queremos seguir reflexionando acerca de la gracia, porque la gracia es tremendamente central para tener una vida cristiana saludable, una vida espiritual verdaderamente saludable. Así que esta idea de la gracia renovada tiene que ver con que el favor de Dios sobre nuestras vidas no muchas veces depende de nada de lo que nosotros podamos hacer, y que esta gracia se renueva día tras día, aún a pesar de nosotros. Sabes, en el año 1773, un hombre llamado John Newton era un comerciante de esclavos, ex marinero, realmente con una vida muy cuestionable. Tuvo un encuentro con Dios totalmente transformador, y es a raíz de ese encuentro que él termina escribiendo este himno que ha sido uno de los más inspiradores de la historia de la iglesia, ¿no? Llamado Amazing Grace, o Gracia Admirable. Y la verdad que aunque nos gusta celebrar la historia de vida de hombres como John Newton, la verdad es que también es muy difícil de comprender cómo hay veces hay personas que tal vez tienen un encuentro con Dios, pero uno a veces se queda pensando y se pregunta ¿por qué no la vida de todos es igualmente transformada? ¿Por qué algunas personas que dicen conocer a Dios, cuando uno ve sus vidas, a veces se encuentra difícil de entender que verdaderamente hayan tenido una experiencia, un conocimiento, hayan experimentado una relación con Dios, ¿no? A lo largo de los casi ya 26 años que llevo caminando con Jesús en la vida cristiana, también he podido ver a mucha gente que realmente tiene un testimonio poderosísimo, y a uno no le quedaría ninguna duda, ¿no? De, wow, esta persona increíble, yo sabía cómo era, mira cómo es una persona totalmente cambiada. Pero también he visto y sigo viendo a mucha gente que una vez se dice, wow, mira, por más que esta persona dice que es cristiana, que conoce a Dios, pero realmente cuando uno mira su vida, uno no sabe qué pensar, ¿no? Y los que han caminado un poco en la vida cristiana saben cuán rápidos podemos ser para a veces juzgar o condenar, ¿no? Y a veces nos preguntamos, ¿pero será que esa persona verdaderamente conoce a Dios? ¿Será que esa persona es salva? ¿Será verdad que esa persona es un hijo de Dios verdaderamente? Y bueno, las respuestas ahí, ¿no? Algunos dicen, bueno, quizás no, ¿no? Y aplicamos lo que yo llamaría la prueba rápida de los frutos, ¿no? Cuando Jesús dice, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Entonces, claro, uno dice 1 más 1 es 2. Si la persona de esta vida es cuestionable, sus decisiones son medias condenables, entonces 1 más 1 es 2, seguramente o no es cristiano o de repente es un cristiano carnal, ¿no? Y el tema es que yo encuentro que con estas pruebas rápidas de los frutos es que nosotros somos muchas veces muy rápidos para aplicarla a otros, pero somos muy malos a la hora de aplicarlos a nosotros mismos, ¿no? Cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, muchas veces tendemos a tener un concepto mucho más elevado que el que deberíamos tener. Somos fácil para juzgar el pecado en otros, pero somos medio ciegos o miopes para poder juzgar el pecado en nuestra propia vida, ¿no? Pero es lindo saber que aún más allá de nuestra comprensión, ¿no? Cómo la gracia de Dios nos sigue persiguiendo aún a pesar de nosotros. Aún a pesar de que a veces no podemos comprenderlo del todo, cómo Dios decide no darnos la espalda a pesar de que nosotros muchas veces cometemos muchos errores, a veces nos rebelamos contra Dios, y sin embargo, qué lindo es saber que Dios y su gracia nos siguen persiguiendo día tras día. Así que hoy quiero hablarles de tres puntos que creo que nos van a ayudar a crecer en nuestra comprensión de la gracia, pero también en nuestra experiencia transformadora con ella. Y es que la gracia, en primer lugar, la gracia de Dios es totalmente inmerecida. La gracia de Dios es muchas veces incomprensible, y finalmente que la gracia de Dios es
inigualable o incalculable en verdad para nosotros. Ahora, veamos el primer punto, que la gracia de Dios es inmerecida. Fíjate, cuando uno comienza de alguna manera a seguir la historia de Lot, probablemente desde el capítulo 13 de Génesis, uno ya comienza a ver cómo el corazón de Lot está dividido, ¿no? Por un lado, él toma decisiones que reflejan su apego al mundo, su apego a buscar su propio bienestar y no necesariamente la voluntad de Dios. Cuando Abraham y Lot se tienen que separar y cada uno tiene que escoger un lugar a donde irse, es interesante que Lot no ora, no busca tratar de discernir qué es lo mejor para él y para su familia. Él simplemente toma una decisión, ¿no? Creyendo él que sabe lo que es mejor y decide instalarse en una zona que estaba muy cerca a Sodoma y Gomorra, que eran unas ciudades poderosas, pero unas ciudades también conocidas por el desenfreno, la inmoralidad y la perversión, ¿no? Y sin embargo, esto comienza a mostrar un poco la inclinación del corazón de Lot, y Lot decide instalarse cerca a Sodoma. Por supuesto, con el transcurrir del tiempo, como este tipo de decisiones tienden a hacer, él se muda de nuevo más cerca a Sodoma, finalmente se muda dentro de Sodoma, es totalmente influenciado por Sodoma y se convierte en uno de los líderes de Sodoma. Ahora, con esto no quiero decir para nada que hay momentos en la vida en que Dios nos lleva como sus hijos o a veces nos encuentra como sus hijos dentro de una ciudad como Sodoma. Es más, yo diría que muchas de las ciudades del mundo, la gran mayoría de las ciudades, mientras más grandes, vemos lo mejor del ser humano, pero vemos lo peor también de la humanidad. Pero una cosa es cuando Dios nos lleva o Dios nos llama a vivir en estas ciudades para hacer luz, para inspirar, para transformar. Otra cosa es cuando nosotros nos movemos hacia esas ciudades con el solo deseo de querer buscar un beneficio personal y al hacerlo terminamos siendo profundamente destruidos por ellas. Cuando uno ve el ejemplo de Daniel, ¿no? O sea, Daniel fue a Babilonia porque Dios lo llevó a Babilonia y Dios lo preservó en Babilonia y Daniel fue de bendición representando a Dios en Babilonia. Cuando uno ve a Esther en Persia, lo mismo, ¿no? O ve a José en Egipto, lo mismo. Los tres vivieron en medio de ciudades perversas, inmorales, corrompidas. Sin embargo, Dios los preservó. En el caso de Lot fue totalmente distinto porque Lot es quien decide vivir ahí. Simplemente por un tema de conveniencia y de beneficio personal. Ahora, uno sigue mirando la historia de Lot en el libro de Génesis, cuando entramos al capítulo 19, que es el que estamos viendo hoy, ¿no? En el verso 8, uno ve cómo ocurre algo que uno no puede explicar, ¿no? Dice que los mensajeros de Dios llegan, los ángeles de Dios en algunas traducciones llegan, y Lot decide invitarlos a su casa, ¿no? Y fíjate, esto habla de la calidad moral de Sodoma. Dice que los sodomitas llegaron, ¿no? En la noche y le tocan la puerta a Lot y le dicen, ¿sabes? Entréganos a tus invitados porque queremos conocerlos, hablando de conocerlos físicamente, conocerlos sexualmente, querían abusar de ellos, era parte de la costumbre de los sodomitas, ¿no? Y en medio de eso Lot hace algo totalmente incomprensible y le dice, por favor, no toquen a mis invitados, pero aquí tengo a mis dos hijas, mujeres que son vírgenes aún, se las voy a entregar, hagan ustedes con ellas lo que quieran, pero no toquen a mis invitados. Ahora, probablemente tú estés pensando, claro, yo entiendo la hospitalidad en esos tiempos, el valor de la mujer era diferente. Sí, por supuesto que sí. La hospitalidad era un gran valor, ¿no? Era casi un valor sagrado en la cultura judía. Pero nada de esto justifica que un hombre que conocía y había experimentado la gracia de Dios estuviera dispuesto a sacrificar y a entregar voluntariamente a sus propias hijas con tal de proteger su propia reputación como un hombre hospitalario. Y sin embargo, en medio de eso, la gracia de Dios sigue viniendo a la vida de Lot. En el verso 16, uno ve también cómo luego que estos mensajeros advierten a Lot y le dicen, oye Lot, tienes que apurarte, vamos a traer destrucción sobre Sodoma. Dice la Biblia en el verso 16 que Lot titubeó. Titubear tiene que ver con dudar. Era como que él estaba con un pie en Sodoma y con el otro queriendo salir para salvar su vida y obedecer a Dios. Él no sabía si obedecer a Dios o seguir en Sodoma, qué cosa era mejor para él, y se quedó literalmente paralizado y tuvo que el ángel tomarlo de la mano y sacarlo
porque él mismo no tenía ni siquiera la fuerza para tomar decisiones y llevarlo fuera. Y no solo eso, sino que más adelante en el verso 18 uno ve a Lot. Aún en ese momento, los mensajeros de Dios le dicen: Lot, ahora corre hacia las montañas y estate, permanece allí, porque nosotros vamos a traer destrucción sobre Sodoma. Y lo que Lot hace también es incomprensible. Le dice: mira, gracias por tu paciencia, gracias por haberme salvado, pero ¿sabes qué? Yo conozco un lugar mejor, donde mejor me puedo refugiar y me voy a salvar, porque si voy a las montañas donde tú quieres que vayas, probablemente voy a perecer, ¿no? Otra manera de decirle: Dios, gracias por salvarme, pero ahora quiero que las cosas se hagan a mi manera. Ahora, si rápidamente aplicamos la prueba de los frutos, uno diría: no, y yo te pregunto, ¿no? Oye, ¿Lot era salvo? ¿Lot era parte del pueblo de Dios? ¿Cuál sería tu respuesta? A la luz de los hechos, probablemente no. Era un carnal, o de repente, pues no era verdaderamente un hijo de Dios, ¿no? Y a la luz de los hechos, o sea, creo que todos concordaríamos en que son hechos no solamente condenables, son terribles, que reflejan de alguna manera lo que está escrito acerca de Lot. Sin embargo, yo me preguntaría, ¿cómo saldríamos nosotros si nos aplicáramos la misma prueba que le aplicamos a Lot con la misma rigurosidad? ¿No? ¿Acaso nosotros no a veces hemos tomado decisiones que, buscando construir nuestra reputación, construir un nombre, crecimiento económico, éxito, y con tal de conseguirlo no hemos sacrificado muchas veces a nuestra propia familia? ¿Acaso nosotros no somos culpables de haber sacrificado a nuestras propias hijas, hijos, pareja, en nombre de construir nuestra propia sentido de valor? Tal vez no habrás entregado a tus hijas como lo hizo Lot, pero sí las has entregado al haberlos descuidado y no estar pendiente de sus vidas, no estar cercano a su corazón, no conocer sus afectos ni temores. Me pregunto si a veces nosotros no le decimos a Dios: Dios, yo quiero quiero obedecerte, yo quiero ser parte de tu pueblo, quiero disfrutar de tu gracia y de tus bendiciones, pero hagámoslo a mi manera y bajo mis términos, en mis tiempos. ¿Sabes? No sé tú, pero mientras yo estudiaba más este caso, al principio veía la vida de Lot desde afuera con ojos de condenación, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien hubiera vivido de esa manera? Pero mientras más lo examino, lo único que produce es arrepentimiento en mi corazón, porque me doy cuenta que muy en el fondo mi corazón, con pena lo digo, no es muy diferente al corazón de Lot. Muchas veces mi fe no es como la de Abraham. Muchas veces mi fe es como la de Lot. Y sabes, en medio de eso es bueno recordar que aunque todos podemos experimentar la gracia de Dios, no todos somos igualmente transformados por ella. En segundo lugar, la gracia de Dios muchas veces es incomprensible. Mira, acabamos de describir a Lot de cabo a rabo, de acuerdo a todas las decisiones que él tomó, y definitivamente sale jalado en cuanto a moralidad, en cuanto a espiritualidad, en cuanto a su relación con Dios. Pero aquí está lo incomprensible del tema. Mira lo que dice 2 de Pedro 2, 7 y 8. Y esto me sacó totalmente de cuadro. Mira lo que dice la palabra de Dios sobre Lot, escrito por Pedro, autoridad apostólica. Por otra parte, libró Dios al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos, pues este justo, otra vez hablando de Lot, que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Y hay dos cosas que quiero resaltar. En primer lugar, sí, claro, a Lot, por lo que dice Pedro, se le despedazaba el alma al ver la inmoralidad que lo rodeaba. Pero aunque el alma se le despedazaba, él no salía de ese lugar. ¿No te pasa lo mismo a ti a veces, que
¿Entiendes lo que Dios quiere hacer en tu vida, la santidad a la cual Dios te está llamando y comienzas a ver el mundo en el que vives y tal vez el alma se te despedaza, pero sigues en ese mismo lugar? Y por otro lado, ¿no? Creo que lo más incomprensible todavía de la gracia es cómo es posible que Pedro llame justo a alguien como Lot. ¿Cómo puede Pedro, el apóstol Pedro, llamar justo a alguien con el pergamino de Lot? Y es la misma razón por la cual también Dios es capaz de llamarte justo a ti y llamarme justo a mí. Porque no somos mejores. Y la única manera como Pedro puede llamar justo a Lot y Dios puede llamarte justo a ti y me puede llamar justo a mí, es porque nuestra justicia no está basada en nuestras obras. Es porque nuestra justicia está basada en la justicia de Jesucristo y no la nuestra. Por eso, aun a pesar de este proceso muchas veces doloroso de transformación, donde más caídas que aciertos tenemos, aun a pesar de ello, Dios nos puede seguir afirmando y llamando justos. ¿Sabes? Cuando Dios nos adopta como sus hijos, no lo hace solamente para salvarnos para la eternidad, no solamente para llevarnos a su reino eterno, sino que nos salva con el deseo de que comencemos en esta vida ese proceso de transformación que culminará el día que estemos con Él. Por supuesto que es triste ver cuando una persona experimenta la gracia, pero no entiende esto. Y piensa, bueno, ok, ahora ya acepté a Cristo como mi Señor y mi Salvador personal, sé que si me muero me voy al cielo, pero ahora voy a vivir como yo quiero, porque es mi aquí y mi ahora. Y no has entendido que el plan de Dios no solamente es salvar tu alma, sino redimir tu vida ahora. Cambiar la manera cómo te relacionas con tu familia, cómo te relacionas con tus hijos, cómo te relacionas con tus padres, cómo te relacionas en el trabajo, cómo valoras lo que verdaderamente es importante. Oh, la gracia de Dios quiere transformar tu vida hoy. No solamente quiere transformar tu vida en la eternidad. Aunque la gracia de Dios siempre puede salvar nuestras vidas eternamente, no siempre nos libra de las consecuencias temporales de nuestras malas decisiones. ¿Sabes? Sí, es verdad. A veces Dios puede salvar nuestra alma, aunque a veces nuestra vida dejara mucho que desear, ¿no? Quiero leerles también 1 Corintios 3, 14 y 15. Dice, si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa, pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por fuego, ¿no? Y aquí lo que está diciendo es que el día final, ¿no? Todo lo que hayamos hecho, todo lo que hayamos construido, todas nuestras buenas obras, todo lo presentaremos delante de Dios y algunas cosas que fueron hechas realmente de una manera que honraban a Dios, serán recibidas por Dios, ¿no? Como un acto de adoración y recibiremos nuestra recompensa. Pero muchos otros, de acuerdo a lo que dice Pablo en Corintios, ¿no? Dice que todo lo que hayamos hecho habrá sido quemado como por fuego y con la justa solamente pasaremos nosotros. Lo que está describiendo es que algunos se van a salvar con las justas. Con las justas, ¿no? Y yo creo que los que tienen este enfoque de la salvación eterna, pero el presente es para vivirlo tratando de ser feliz y buscar simplemente mi bienestar, probablemente sea salvo, pero con las justas. Y te estés perdiendo lo mejor de la vida, que es experimentar la transformación a la imagen de Cristo aquí y ahora. Así que recuerda, aunque la gracia de Dios siempre puede salvar nuestras vidas eternamente, no siempre nos libra de las consecuencias temporales. La vida de Lot fue muy triste. Lo que queda registrado, lo último que sabemos de Lot, es que terminó en una cueva, ebrio, abusado por sus propias hijas. Realmente muy triste que eso es lo último que se recuerda. Mientras Abraham pasó a la historia como el amigo de Dios, Lot, probablemente salvado como por fuego, pasó a la historia como el que conocía a Dios, pero que probablemente amaba más al mundo. Muy triste, en verdad. Y finalmente, déjame decirte que la gracia de Dios es inigualable.
es inigualable, es inimaginable. Humanamente no tenemos la capacidad de poder entender cuán grande es la gracia de Dios, pero trata de hacer un esfuerzo. Fíjate que cuando Abraham está dispuesto a entregar a su propio hijo Isaac, ¿no? Como un acto de costosa adoración, como un acto de obediencia, él está dispuesto a sacrificar lo que más amaba, a su propio hijo, y en ese momento Dios interviene y le dice a Abraham, no lo hagas. Y Dios provee un sustituto a un cordero para que sea sacrificado en lugar de Isaac. Isaac es sacado del altar y ese cordero es puesto en el altar y derrama la sangre para que Isaac no lo tenga que hacer. Luego vemos a alguien como Lot, totalmente opuesto a Abraham, ofreciendo en sacrificio a sus propias hijas con tal de salvar su propia reputación. Y aún así, en un acto tan deplorable como ese, la gracia de Dios es manifestada por medio de estos mensajeros que salvan no solo la vida de Lot, sino la vida de sus hijas y la rescatan. Pero ¿sabes? Hubo alguien que no fue rescatado. Hubo alguien por quien nadie apareció en ese último momento para salvarle la vida. Hubo alguien que en su propio padre tuvo que darle la espalda en el momento que su vida estaba siendo sacrificada, y ese es Jesucristo. Él no fue rescatado para que tú y yo podamos tener la certeza de que por su justicia nosotros seremos rescatados. En la cruz, Jesucristo no solamente murió por nuestros pecados para convertirse en el Salvador de todo aquel que pone su confianza en Él, sino que además nos entregó su justicia. Él se vistió con nuestra injusticia y nos vistió con su justicia. Y esto es lo incomprensible de la gracia, ¿no? Para que Dios pueda llamarnos justos, como si tuviéramos la justicia de Jesucristo. No que seamos justos, sino que somos declarados justos por la justicia de Jesucristo. ¿Sabes? Si esta gracia no te asombra, si esta gracia no produce un profundo arrepentimiento de querer seguir viviendo con un pie aquí y el otro allá. Señor, yo quiero caminar contigo, pero a mi manera. Señor, yo quiero ser tu hijo, pero no quiero abandonar mi pecado. No hay nada más poderoso y transformador que ser consciente y experimentar esta poderosa gracia transformadora de Dios. Que el Señor haga su obra a través de este mensaje en tu vida.